Vamos a ver, entonces vas a copiar los criterios de los triángulos. Vamos a ver, criterio, lado, lado, lado. Pongan como título, criterio, lado, 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 L, L, L. ¿Qué significa lado, lado, lado? Entonces el criterio lado lado dice que si todos los lados del triángulo, no, más bien de los triángulos, son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienle. Oh no, ya copiaron. Sí. Bueno, ¿qué significa esto? Criterio lado, lado, lado. Dice que si todos los lados de los triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Imagínense dos triángulos. Por ejemplo, un primer triángulo, imagínense. Y después a este triángulo le hacemos una ampliación. Supongan que a ese triángulo se le hace una ampliación. Entonces, ese criterio lado, lado, lado nos dice que si todos los lados del triángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Hagan de cuenta, proporcionales es que están en la misma razón. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si este lado mide, o si un lado mide 3, hagan de cuenta que el otro lado mide 6, el lado correspondiente, el lado izquierdo del triángulo. Si este lado izquierdo del triángulo vale 3, entonces el mismo lado izquierdo del triángulo grande mide 6. ¿Qué significa? Que se duplicó ese lado, ¿no? Se duplicó, en vez de 3 es 6 porque se duplicó. Ahora este lado del triángulo, supongan que mide 5, el lado derecho del triángulo. Entonces si este lado derecho mide 5, entonces el otro lado derecho del triángulo grande también debe valer 10, más bien debe valer 10. ¿Por qué 10? Ah, pues porque se duplicó. Si se duplicó el primero, pues el otro también se debe duplicar. Están a razón 2, es decir que uno es el doble del otro, o uno es la mitad del otro. ¿Qué significa? Que si ahora la base del triángulo mide 7, ¿cuánto medirá la base del otro triángulo, del grandote? $14, exacto, muy bien. Ahí está, entonces esto es que todos los lados sean proporcionales, que todos fueron aumentados a razón 2. Si por ejemplo un lado, por ejemplo este lado derecho del triángulo, si este lado midiera, digamos, 15, un ejemplo, significa que ya no son proporcionales todos los lados, porque el lado izquierdo se duplicó por 2, la base se multiplicó por 2, pero el lado derecho se multiplicó por ¿cuánto? Por 3. Significaría que los triángulos ya no son proporcionales, ya no son semejantes. Para que sean proporcionales, para que sean semejantes,
todos, si uno se multiplicó por 2, pues todos se deben multiplicar por 2. O igual, si uno se multiplicó por 3, igual todos se deben multiplicar por 3. Sí, este es solo un ejemplo de que se duplicó. Pudo haber sido que se triplicara, ¿no? O que se multiplicara por 5 veces, ¿no? Cada lado. Este solamente es un ejemplo de que todo se multiplicó por 2. A ver, tómale captura o cópienle. Bueno, ya tomaron captura, ya copiaron. ¿Ya copiaron? Bueno. Entonces ahora vamos a ver criterio ángulo, ángulo, ángulo. Hay más criterios. Ahí tengo un video en la plataforma donde explico esto. Y sí, y hoy voy a subir más videos tutoriales para que lo chequen. En la tarde los voy a subir. Más videos tutoriales para que vean cómo son estos temas. Lo explico paso por paso. Bueno, entonces entonces el criterio ángulo ángulo nos dice que si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Entonces ya hicieron eso, dibujaron el río, en un extremo el punto A y en el otro extremo el punto B, y unidos por una línea vertical. Ahora una línea horizontal. Entonces al extremo de la línea horizontal le van a llamar el punto D. Y después una línea vertical hacia abajo del punto D. Al extremo de la línea vertical, que sea cortita, obviamente el río es más grande, ¿no? Entonces la línea vertical del punto A al punto B, que es el ancho del río, es más grande, ¿no? Es muy grande. La línea vertical que baja del punto D, háganla más chiquita. ¿Sí? Es primero el punto A, un extremo del río. Línea vertical al punto B. Luego ese es grande. Luego una línea horizontal, que es el punto D, al otro extremo de la línea horizontal, el punto D. Y abajo de ese punto D una línea vertical chiquita, una línea vertical chiquita. Y al extremo de la línea vertical, llámenle punto E. Y finalmente se une el punto A con el punto E. Ahí está, y entonces al unirse, se van a imaginar que se formarán dos triángulos. Uno que mira, digamos, hacia arriba, uno que apunta hacia arriba, su punta apunta hacia arriba, y otro que su punta va hacia abajo. Entonces ahí está, se va a formar esa figura.
Bueno, es importante lo que dije de las líneas verticales, porque así la línea de A hasta B es paralela a la línea de D hasta E, porque ambas son verticales, ¿sí? Como ambas son verticales, entonces son paralelas, porque ambas son verticales. Ahora entonces supongan que la línea de D hasta E, esa línea vertical, la última que les dije que dibujaran, mide 4 metros, digamos. Nada más déjenme achicar esto. Bueno, esta figura, la que les pide, las que les dicté, es aquí está en la pantalla, si quieren tomarle captura. Y vamos a ver. Ahora sí, tómenle captura. Bueno, entonces la línea de D hasta E, aquí le voy a poner encima, mide 4 metros, digamos. 4 metros. Luego la línea de C hasta D, supongan que mide 2 metros. C es el punto de intersección entre la unión de A con E, del punto A con el punto E, y la línea horizontal. Ese es el punto C, esa intersección. Y mide, y la línea de C hasta D mide, digamos, 2 metros. Luego la línea de B hasta C, digamos, mide 6 metros. A ver, cópienle. Tómenle otra vez captura porque ya le puse medidas. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno. Entonces, la pregunta es cuánto mide el ancho del río. El ancho del río viene representada por la línea de A hasta B. Entonces pónganle cuánto mide el ancho del río. ¿Cuánto mide el ancho del río? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se encuentra el ancho del río? Esto no es, estas líneas que dije sí se pueden hacer en la realidad. Es decir, se puede enfocar con un aparato, como esos que ocupan en las calles para hacer mediciones. Les llaman topógrafos o estación total. Se puede enfocar un objeto, por ejemplo este punto A, digamos que es un árbol, y se puede enfocar de manera vertical con este punto B, así que se haga una línea vertical. Ahí está, ya uno en el otro lado del río, es decir, para medir el ancho del río no es necesario una cinta métrica. Digo, pues no se puede, ¿no? Si es muy ancho el río, agarrar una cinta métrica de un extremo al otro extremo, no. Sino que se enfoca un objeto, por ejemplo un árbol, en el punto A. Luego nosotros estamos en el punto B.
en el otro extremo del río, porque nosotros enfocamos el árbol. Después caminamos a la derecha, marcamos una cierta distancia en horizontal, una línea horizontal, y después una línea en vertical hacia abajo, de tal manera que se formen estas líneas paralelas. Y ya de esta manera, de manera imaginaria, se unen con esta línea de la A hasta el E. Ahí está, y con esto sí se puede determinar ¿cómo se dice? La anchura del río. Bueno, y solamente usando triángulos semejantes. ¿Cómo se va a usar? A ver, miren. Vamos a dividir el lado desconocido, que es el ancho del río, X. Lo vamos a dividir entre... X viene siendo la altura de este triángulo, ¿no? ¿Están de acuerdo? X, que es el ancho del río, es la altura del triángulo grande. Del triángulo que va de A hasta B y hasta C. Y regresando a la. Esta X es la altura de este triángulo. Entonces lo vamos a dividir entre su base. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? Mide 6 metros. Si estas mediciones, como la estamos haciendo en la Tierra, pues estas sí se pueden hacer con cinta métrica. Hacer una distancia de 6 y de 2 metros y luego una de 4. Estas sí se pueden hacer con cinta métrica fácilmente. Ya el ancho del río, esa ya no se puede hacer. Se debe usar semejanza de triángulos. Bueno, entonces divido la altura de este triángulo grande entre su base. Por eso es X entre 6. A ver, váyanle copiando. Se dividió X dividido entre de 6. Pero en forma de fracción. Pónganlo en forma de fracción. X entre 6. Sí, diga. Bueno, yo saqué otra, es como que antes de las matemáticas igual yo no era tanto de los procedimientos, pero bueno, utilizaba la lógica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para este triángulo yo diría, no sé si estoy bien, por ejemplo el triángulo es el mismo el pequeñito y el grande, ¿no? Como dijo usted, términos semejantes. Si se multiplica por tanta cantidad, se tiene que dividir, ¿no? Entre tanta cantidad, y eso es lo que hice. Por ejemplo, la base del pequeñito es 2 metros y la base del grande es 6 metros, entonces ahí supongo que el que los multiplica es 3, ¿no? Exacto, sí, muy bien hecho. Entonces daríamos con el ancho, ¿no? de x4, y entonces se multiplicaría por 3, ¿no? ¿Y cuánto me diría entonces? 12. Exacto, muy bien. Bueno, sí es la otra forma. Ahorita sí, siempre la digo al final. Sí, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Ahora entonces se dividió el lado, la altura del triángulo que mide X entre su base, que es 6. Y eso se iguala, esto es igual a la altura del triángulo chiquito, que viene siendo 4, dividido entre su base, que mide 2. Ahí está. Entonces la altura del triángulo grande entre su base es igual a la altura del triángulo chiquito entre su base. A ver, copien la ecuación. Bueno, ¿ya se escucha bien? Hace rato leí que decían que no se escuchaba. ¿Sí se escucha bien? Bueno. Sí, es que le había desactivado, creo, el micrófono hace rato. Bueno, entonces vamos a despejar la X. La X aquí en estorba. La ecuación dice X entre 6 es igual a 4 entre de 2. Entonces, ¿quién estorba la X? El 6, porque es X entre 6. Hay que quitarle el 6. El 6 está dividiendo la X. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Va a pasar multiplicando, porque lo contrario a dividir es multiplicar. Así que va a ser 4 por 6 dividido entre 2. Bueno, ya se hace esta operación.
hacer estación. 4 por 6, 24. 24 entre 2, 11. Es lo que habían dicho, muy bien. Y lo pueden, bueno, copienlo y ahorita lo digo de la otra manera. Copienlo. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? ¿Ya le tomaron captura? Bueno, entonces otra forma de verlo es notar efectivamente a cuánto fue amplificado el triángulo. Por ejemplo, la base del triángulo chiquito es 2 metros. Y la base del triángulo grande, ¿cuánto es? 6 metros. Significa que se triplicó. Se aumentó 3 veces. Significa que si la base se aumentó 3 veces, significa que la altura también se triplicó. Se aumentó 3 veces. Entonces, si la altura del triángulo chiquito mide 4, la altura del triángulo grande debe ser el triple. ¿Cuánto es el triple? 12, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo pueden hacer aquí al lado. 6 entre 2, la base del triángulo grande entre la base del triángulo chico es 3 metros. Es 3. 3, nada más 3. Significa que entonces la altura se triplicó. Así que x es igual a 4 por 3, porque se triplicó. Ahora esto es opcional. Y 4 por 3 es 12. Ahí está. Así nada más deben ver a qué razón se amplificó el triángulo chico al triángulo grande. Y así es como obtienen la medida desconocida. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este problema. Bueno. Y ya de tarea lo pueden terminar. De hecho se les va a pedir, está en la plataforma. Digo, porque no me va a dar tiempo de terminarlo. Voy a empezar a plantearlo para que ya no haya dudas. Bueno, ya si tienen dudas me dicen. Este problema trata de que hay un barco. Un barco se acerca y se acerca a una marca, a una boya flotante. Son esas cositas que están flotando en el agua. Esas que a veces son amarillas o rojas, que están flotando en el agua. Son marcas que ahí dicen que hay poca profundidad, me parece. Es por lo mismo, para que no te hundas en caso de que haya problemas. Ahora entonces este barco se acerca a ese lugar, a esa boya, que viene representada por este palito rosa. Bueno, esta línea que tiene extremos E y B. Es decir, es una línea vertical. Al extremo de arriba se le pone el punto E y al extremo de abajo se le pone el punto B. Todavía no lo copien, no lo dibujen. Bueno, y más adelante pues está un faro. Sí, un faro que pues bueno, le sirve a los barcos para
para localización, ¿no? Para ubicarse. Entonces es posible saber la distancia a la cual el barco está del faro. Es posible saber a qué distancia se encuentra. ¿Cómo? Haciendo triángulos semejantes. ¿Cómo? La altura del triángulo va a ser la altura del faro, desde el suelo, desde la roca. Bueno, en esta figura. Pero si no, dibujen solamente un faro, desde el piso hasta, ahora sí, hasta su altura. A la parte de arriba le van a poner punto D, a la parte de abajo punto C. Esa va a ser la altura del faro. De la altura del faro a donde está el barco, hasta la esquina del barco, dibujen una línea, uniéndolo. Y de esa de la punta del faro, del punto D hasta el barco, hasta el suelo, hasta el suelo, póngale ahí punto A, en el suelo del barco, ahí hasta donde interceptó con el barco, pero en el suelo, póngale punto A. Y de ahí dibujen una línea horizontal que es uniendo el punto A, que está en el piso del barco, al punto C, que era la base del faro. ¿Sí? Y ahí se forma ese triángulo. Después, dentro del triángulo, dibujen una línea vertical, ahí que está tocando el barco. Una línea vertical, ahí cerca de la puntita en el punto A. Obviamente no tan cerca, pero que sí que se vea esa línea. Es decir, dentro del triángulo, adelantito del vértice A, del punto A, dibujen una línea vertical. Y esa va a ser la boya. En la parte de arriba pónganle punto E y en la parte de abajo punto B. Bueno, y se tienen triángulos semejantes, porque estos dos triángulos son semejantes, porque todos sus ángulos son iguales. Es decir, comparten el mismo vértice, es decir, el punto A. Comparten ese mismo vértice. Tienen ambos un ángulo de 90 grados, porque en la altura del faro se dibujó una línea vertical, es decir, que hace un ángulo de 90 grados. Y de la línea vertical de E hasta B también hace un ángulo de 90 grados. Entonces pongámosle medidas, porque ya se me está acabando el tiempo. La línea AB va a medir 12 metros. Nada más le voy a poner 12, ustedes saben que son metros. La línea de E hasta B mide, digamos, 8 metros. Bueno, es exagerado, las boyas generalmente no son tan grandes. Ocho, 12 metros, esta mide 8 metros. Y la línea de C hasta D mide 120 metros. Entonces nos piden calcular la línea de B hasta C. La línea de B hasta C mide X. Y ahí está, aquí están mis medidas. La línea de A hasta B es 12, la línea de B hasta E es 8 y la línea de D hasta C es 120. Y la línea de B hasta C es X, es desconocida. Esa es la que me piden calcular. Bueno, entonces de aquí de manera fácil pueden ver. A ver, la base del triángulo chiquito, bueno, la altura del triángulo chiquito, ¿cuánto vale? Vale 8. Así que la altura del triángulo grande, ¿cuánto vale? Vale 120. ¿Sí? A ver, la altura del triángulo chiquito vale 8, así, y la altura del triángulo grande vale 120. Entonces, ¿cuántas veces se aumentó la altura del triángulo chiquito? ¿Cuántas veces se aumentó para llegar a 120? Pues vamos a hacer la división. 120 entre de 8, ¿cuánto es? 2 entre de 8 toca 1, sobran 4, se baja el 0. 40 entre de 8 es 5, entonces se aumentó 15 veces, se aumentó la altura del triángulo chiquito para volverse el grande. Eso nos indica que la base del triángulo chiquito, ¿cuántas veces se va a aumentar para volverse la base del triángulo grande? ¿Se va a aumentar cuántas veces? 15 veces se va a aumentar. Entonces multipliquemos. La base del triángulo grande va a ser la multiplicación de 12 por lo que se aumentó, 15. ¿12 por 15 cuánto es? Vamos a ver, vamos a hacer la multiplicación rápido. Vamos a ver.
aquí es 30, aquí es 15, entonces es 180. 180. Aquí es 8. Ahí está, 180. Entonces 180 es la base del triángulo grande. Por lo tanto, aquí es donde ustedes deben terminar el problema. Si la base del triángulo grande es 180, pero yo solamente quiero este pedazo X que va de B hasta C. Si todo vale 180, pero este 180 se compone en estos dos pedazos, el de 12 metros que va de acá hasta acá y el X que va de acá hasta acá, significa que ¿cuánto debe valer X? X, noten que es el pedazote de 180 quitándole 12 metros. Entonces ¿cuánto es? Bueno, eso ya lo hacen de tarea.